Hola, es un placer saludarlos nuevamente. En esta oportunidad vamos a abordar la experiencia creativa docente correspondiente a la quinta unidad, es decir, a la de programación. Para los grados 10º y 11º, esta lleva por nombre Diseño de una prótesis 3D bloque a bloque. Precisamente a través de esta experiencia se pretende trabajar con los estudiantes los principios de la programación por bloques, que entiendan cuáles son las facilidades de poder aplicarla en diferentes experiencias y cómo a través de los diseños 3D se puede dar respuesta a una problemática que se puede presentar en su contexto real. Entre los estándares básicos de competencias de esta actividad encontramos que a través de la competencia de lenguaje se pretende trabajar con ellos la posibilidad de producir textos, ensayos de carácter argumentativos en donde se puedan desarrollar ideas con rigor. Además, emplear lenguaje verbal o no verbal para exponer las ideas, argumentar en forma oral y escrita acerca de temas y problemáticas que puedan ser objeto de intolerancia, segregación, señalamientos, entre otros. En matemáticas, comparar y contrastar las propiedades de números naturales, enteros, racionales y reales. Identificar en forma visual y gráfica y algebraica algunas propiedades de las curvas que se observan en los bordes obtenidos por cortes longitudinales, diagonales y transversales en un cilindro y en un cono, así como identificar características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y otros, polares, cilíndricos y esféricos, y en particular de las curvas y figuras cónicas. Las competencias que se pretenden desarrollar desde las ciencias naturales tienen que ver con el escuchar activamente a los compañeros y compañeras, así como reconocer otros puntos de vista, compararlos con los propios y poder modificar lo que se piensa ante argumentos más sólidos. Informarse sobre avances tecnológicos para discutir y asumir posturas fundamentadas sobre sus implicaciones éticas. En cuanto a las competencias ciudadanas, se pretende fortalecer en ellos la capacidad de argumentar y debatir sobre dilemas de la vida en los que entran en conflicto el bien general y el bien particular, reconociendo los mejores argumentos, así sean distintos. Al ser una experiencia con un alto componente tecnológico, tenemos cómo abordarlo desde el enfoque educativo STEM, entendiendo cuáles son las metas de aprendizaje que se proponen, por supuesto, desde ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En cuanto a ciencias, tomar conciencia de que las personas no son discapacitadas, sino que están en situación de discapacidad. Comprender la importancia de cada una de las partes del cuerpo humano. En matemáticas, utilizar figuras geométricas en la construcción de diseños 3D, comprender las variables de medida de las figuras geométricas y realizar y hacer uso de ellas para la elaboración de prototipos. En tecnología, la utilización de herramientas tecnológicas de diseño 3D para suplir necesidades reales. Y en ingeniería, diseñar y construir un diseño 3D para la implementación de prótesis funcionales reales en el cuerpo humano. Al hablar de las competencias del siglo XXI que se pretenden fortalecer con el desarrollo de este proyecto, encontramos que es importante darles a ellos la oportunidad de conocer los argumentos de otras personas, así como de poder crear nuevos argumentos basados en diferentes puntos de vista, la posibilidad de generar ideas originales y funcionales en contextos actuales, así como explorar, crear, comunicarse y producir diferentes productos utilizando las tecnologías como herramientas. Para dar inicio al desarrollo de la ruta de aprendizaje en el momento 1, que es la preparación, hablamos con los estudiantes acerca de la importancia de realizar diseños 3D antes de llevarlos a la materialización, si conocen las herramientas con las cuales se pueden desarrollar, asimismo cómo se pueden utilizar algunas herramientas como Scratch, Tinkercad, algunas aplicaciones en las que se trabaje con bloques de código y que se puedan desarrollar desde maneras diferentes para llegar a solucionar problemas en contextos reales. Como sabemos, en este primer momento también les damos a conocer las funciones de cada uno de los roles. Recordemos que los estudiantes deben trabajar en grupo y tener la posibilidad de conocer las funciones de cada uno de ellos. En primer lugar tenemos al coordinador, la persona encargada de velar por el diseño final de la prótesis 3D. Los diseñadores, quienes van a estar a cargo de plasmar en el software de diseño 3D el modelo final. Un jefe de innovación y creatividad, responsable de darle valor agregado al diseño 3D. Esta persona tendrá que escuchar activamente a sus compañeros.
2 estudiantes tendrán el rol de investigadores, estarán en pro de buscar nueva información para llevar a cabo el diseño 3D personalizado, así como indagar medidas, tipos de prótesis, tipos de materiales para la construcción y demás. Y finalmente, uno de los integrantes del equipo tendrá el rol de escritor, quien aportará ideas, argumentos y la escritura para la realización final del ensayo. Así entonces pasamos al segundo momento. Es ahora la oportunidad de contextualizar con los estudiantes, de entender cuál es la problemática que se va a abordar. Hay una fábrica de hierro en un municipio de Colombia y en esta fábrica durante las últimas semanas se han registrado 2 accidentes. Uno de ellos lo sufrió el señor Jorge, quien manipula una sierra circular y por esta manipulación sin tener las medidas de protección perdió parte de su dedo índice. El señor Jorge ha buscado ayuda, ha acudido a la EPS y a otras instituciones para poder tener la prótesis en la parte del dedo que le hace falta. La entidad de salud de la región le diseñó una prótesis para su dedo. Esta es de goma y fue diseñada para reemplazar la parte perdida de forma estética, pero no tiene ningún movimiento y no le permite tampoco agarrar objetos. Un emprendimiento de la zona se ofreció a realizar el circuito electrónico para poder mover la prótesis por medio de electrodos, pero no tienen los conocimientos para hacer el diseño de esta. Por lo tanto, se necesita un modelo 3D de la prótesis funcional para Jorge. Esta debe tener una base hueca en donde él pueda introducir el muñón o parte del dedo restante. Con esta información y haciendo una indagación en diferentes sitios web, encontramos que hay una posibilidad de realizar este diseño en 3D. Por lo que vamos entonces al momento 3, a pasar al desarrollo práctico del ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a la dirección www.tinkercad.com. Esta es la página que se nos abre. Una vez conocemos la plataforma, podemos hacer clic en iniciar sesión o en registrarse. En este caso yo voy a iniciar sesión con mi cuenta personal, pero podemos registrarnos como educadores, como estudiantes o con estudiantes con código de clase. Estando en esta página, vemos del lado izquierdo unas opciones. Vamos a ingresar en la opción bloques de código. Al hacer clic, vemos acá un nuevo botón que nos dice crear nuevo bloque de código. Presionamos. Esta ventana la podemos cerrar, solamente habla de algunos diseños. Y acá vamos a encontrar la pantalla en donde vamos a realizar la programación bloque a bloque. Del lado izquierdo encontramos a través de estos botones el menú de manera conjunta. Acá en esta primera barra encontramos el mismo menú, pero en detalle de qué nos ofrece cada una de las opciones. Por ejemplo, al ingresar a formas, vemos todas las opciones que tenemos, en modificar, los controles, algunas operaciones matemáticas, datos y marcas que podríamos utilizar. En este espacio que está vacío, es donde vamos a ir poniendo cada uno de los bloques de nuestra programación. Aquí tenemos la oportunidad de acercar, alejar e incluso de borrar algún bloque de programación en caso de que nos hayamos equivocado. Y del lado derecho encontramos el plano en donde vamos a ir viendo reflejado cada uno de los bloques que vamos construyendo en la programación. En la parte superior derecha encontramos algunos controles también. Con este icono de play, cada vez que agregamos un bloque y hacemos play, podemos ver reflejado en el plano lo que hemos construido. Asimismo, tenemos la opción de exportar y del lado izquierdo superior también tenemos la posibilidad de poner el nombre de nosotros para guardar el diseño. Para iniciar entonces vamos a el menú modificar y tomamos el bloque crear un nuevo objeto. Sostenemos, arrastramos y dejamos caer en este espacio. Si se fijan, en esta pestaña donde dice objeto, tiene una flechita que al hacer clic nos da varias opciones. Entre esas, la segunda opción es renombrarlo. En esta oportunidad vamos a poner la palabra prótesis. Para crear cualquier objeto en Tinkercad, vamos a partir de figuras geométricas. Así que vamos al menú formas
Y para iniciar con la programación vamos a tomar la forma cilindro. Aquí tenemos dos opciones en primer lugar. El color naranja o rojizo que ven acá, este círculo, me demuestra si está seleccionado que el objeto que voy a utilizar es de color sólido. Estas rayitas grises indican que el objeto será hueco. Y al hacer clic en esta flecha, se nos dan las opciones para cambiar las medidas de la figura que vamos a emplear. En este caso, el primer cilindro que vamos a hacer tiene un radio de 7.5 milímetros, un alto de 20, lados 20, arista 0 y en pasos de arista vamos a poner 2. Ese primer cilindro además debe ser hueco, por lo tanto selecciono esta opción. Si hacemos play, vemos que allí se nos muestra la figura que hemos creado. Sin embargo, si tomamos el plano de esta manera, esto lo podemos hacer moviendo el mouse, vemos que la figura no se encuentra sobre el plano, sino que hay mitad arriba y mitad abajo. Por lo tanto, debemos agregar otro bloque para que la figura quede sobre el plano. Ese bloque será de modificar, mover. Tenemos los tres ejes en los que podemos mover la figura y en el eje Z vamos a poner 10 milímetros. Y vemos entonces cómo ya queda encima. Luego vamos a tomar nuevamente del menú formas la opción cilindro y en radio vamos a poner 8.5. Esto porque lo que vamos a hacer es el cilindro de la parte de afuera de la prótesis. Por lo tanto debe ser más ancho que el anterior. Las demás medidas quedan igual. Acá la opción entonces debería ser que quede sólido. Al hacer clic en el color ustedes pueden ir cambiando de acuerdo a su gusto el color por el que prefieran. Otra vez play. Si nos fijamos acá me hace falta incluir el bloque mover para que queden a la misma altura. Menú modificar, tomamos el bloque mover y en el eje Z nuevamente ponemos 10. Si nos fijamos en esta opción, aún no vemos la prótesis hueca, por lo tanto debemos tomar del menú modificar el bloque crear grupo para que todo quede unificado. Y fíjense ahora, ya me define esa pieza como una pieza hueca. Vamos a realizar ahora la segunda falange. En esta oportunidad vamos a tomar el bloque marcar, comentario. Al hacer clic sobre la palabra comentario podemos editarlo y aquí debemos incluir segunda falange. Esto para indicar en dónde está cada uno de los bloques de programación. Nuevamente menú formas, tomamos el cilindro. Al ser la segunda falange va a ser más pequeña que la anterior, entonces aquí tendrá un radio de 7, de alto va a tener 10, de lados 20, arista 0 y pasos de arista 2. Si se fijan está acá, debemos ponerlo como nos muestra la guía en la parte superior. Así que nos hace falta agregar del menú modificar el bloque mover. Y en esta oportunidad vamos a mover en el eje Z a 30 milímetros. Para que este cilindro nos tome una forma más curva, tal como nos muestra la guía, debemos hacer un cambio. Y en arista vamos a poner 10 milímetros. Pasos de arista lo vamos a dejar en 2. Y fíjense que nos queda tal cual como nos enseña la guía. Ahora vamos a crear un nuevo objeto. Lo vamos a hacer de este lado de la pantalla, que podemos movilizarnos con la barra que tenemos en la parte de abajo. Del menú modificar, vamos a crear un nuevo objeto. Ese nuevo objeto será la articulación entre las dos falanges. Así que acá en el nombre hacemos clic en renombrar y vamos a poner articulación. Vamos a tomar nuevamente la figura cilindro, entonces vamos a formas, bloque cilindro, al que vamos a modificarle las medidas también. Tendrá un radio de 7, altura de 12, lados 20, arista 0 y paso de arista 1. Debe ser un bloque sólido y además vamos a agregar el bloque mover del menú modificar. Y en el eje Z lo vamos a mover a 20. Como vemos, allí tenemos la primera parte de esa articulación que va a estar compuesta tanto por un cilindro como por medias esferas. Para poder girar este bloque, entonces agregamos del menú modificar el bloque girar y en el eje X
marcamos 90, nuevamente verificamos y allí vemos cómo va girando esa pieza. Ahora vamos a agregar otra forma, que es la media esfera, para poder completar la articulación. Esta media esfera va a ir una a cada lado. Tomamos el bloque media esfera, agregamos del menú modificar el bloque girar, vamos a indicarle en el eje X 90 grados, entonces acá verificamos, agregamos también del menú modificar el bloque escala y en los tres ejes vamos a indicar 0.5. Asimismo agregamos el bloque mover y en el eje Y vamos a indicarle que se mueva a -8 y en el eje Z que se mueva a 20. Allí vemos que está la primera media esfera que nos hace esta parte de la articulación, por lo que debemos ahora copiar esa media esfera. Así que también del menú modificar tomamos el bloque copiar. Al agregar el bloque copiar, asume la programación que va a copiar el objeto inmediatamente anterior. Por lo tanto, lo que debemos agregar son las modificaciones que vamos a hacer. Esas modificaciones corresponden a la ubicación y al giro que debe hacer la media esfera para poder ubicarla del otro lado. Entonces, agregamos el bloque mover y en lugar de poner -8, en el eje Y va a tener una medida de 16. Luego agregamos el bloque girar, cambiamos el eje X por eje Z y en cuanto a los grados, acá debemos poner 180. Tomamos ahora el bloque crear grupo para unificar esa articulación y podemos indicar un color diferente. Hacemos play. Aquí podemos ver entonces cómo cada una de las media esferas están ubicadas al lado y lado de la articulación. Ahora vamos a crear la segunda articulación. Para hacerlo vamos a agregar el bloque de comentario. En el menú marcar tomamos el bloque comentario para identificar en dónde está esa segunda articulación. Luego vamos a darle la opción de copiar todo el objeto. Vamos al menú modificar, tomamos el bloque añadir copia de objeto. En este espacio que parece vacío, es un óvalo, es donde vamos a incluir cuál de los objetos queremos copiar. Dichos objetos los podemos ver en el menú datos, que es donde encontramos los nombres de los objetos que hemos creado. Si queremos copiar la articulación, tomamos dicho bloque, lo arrastramos y lo dejamos caer en ese óvalo vacío. A ese objeto copiado vamos a añadir unas modificaciones. Vamos entonces, menú modificar, tomamos la opción escala y para que sea más pequeña al ser la segunda falange, vamos a reducir la medida, indicando 0.7 en todos los ejes. Asimismo, vamos a agregar el bloque mover para cambiar la ubicación y en el eje Z indicamos 18. Y allí vemos cómo se nos ha copiado la articulación. Momento ahora de llegar al final de esta prótesis. Vamos a realizar la punta del dedo. Tomamos la opción de marcar, nuevo comentario y aquí vamos a indicar punta de prótesis. Del menú formas tomamos media esfera, esta debe ser sólida. Del menú modificar la opción escala y aquí va a haber una variación. En el eje X vamos a indicar 0.6, en el eje Y 0.7 y en el eje Z vamos a darle 2 milímetros. Además de eso, agregamos el bloque mover y en el eje Z vamos a indicarle que se mueva a 50 milímetros. Hacemos play para verificar. Vemos cómo va tomando forma esta prótesis del dedo. Para hacer las veces de uña vamos a tomar el bloque cubo. Lo vamos a hacer hueco con tal de que esto nos simule la forma de la uña. Menú formas, forma cubo, indicamos que debe estar hueco, por lo tanto marcamos el círculo de rayitas grises y vamos a cambiar las medidas de este cubo, que debe tener de alto 7, de largo 10, de ancho 30. Lo demás lo dejamos por defecto. Luego le vamos a indicar la oposición, menú mover, en el eje X 5, en el eje Y 1 y en el eje Z
60. Asimismo, bloque girar, indicamos el eje Y y la inclinación que va a tener va a ser de -10. Por último, el bloque crear grupo y hacemos play. Aquí tenemos entonces ya nuestro diseño con la forma de lo que sería la uña. Después de todo esto podríamos decir en crear grupo, indicarle el color de nuestra preferencia para que sea todo del mismo tono. Igualmente podemos modificar el color de la primera parte de la programación. Acá podemos añadir el bloque crear grupo y tomar el mismo tono. Y así entonces quedaría nuestra prótesis 3D de una parte del dedo índice para el señor Jorge. Para finalizar la experiencia damos paso entonces al momento 4. Y para poder obtener las conclusiones y las reflexiones podemos pedir a los estudiantes que realicen un texto argumentativo en el que indaguen cuáles otras herramientas pudieran utilizar para la realización de diseños 3D. ¿Qué beneficios se tiene al realizar estos diseños antes de llevarlos a la materialización? ¿Y cuál es el impacto que tiene en la vida de las personas que cuentan con estos beneficios? De esta manera entonces estamos trabajando con ellos la programación por bloques y la importancia que tiene en nuestra vida actual.